Krishna, queridos Vaishnavas, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a estar haciendo una pequeña facilitación del capítulo 8, verso 26 del Bhagavad Gita, tal como es. En este caso voy a estar haciendo la facilitación de este verso, el que está el orador sería Masakabas. Así que bueno, agradezco muchísimo quienes estén aquí presentes o quienes estarán presentes en otro momento para poder escuchar lo que Srila Prabhupada tenía para decirnos. Un pequeño comentario acerca del Bhagavad Gita para aquellas personas que es la primera vez que escuchan algún tipo de clase relacionada con el Bhagavad Gita. Vale la pena mencionar que este libro es una traducción que nos dejó Srila Prabhupada, que es el fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, es la persona que trajo a Occidente este conocimiento. Entonces es muy importante destacar que este libro tiene no solamente muchísima antigüedad y muchísima tradición, sino que lo que nos deja Srila Prabhupada en este caso en cuanto al contenido de sus significados, en cuanto a la puesta en práctica de su propia práctica espiritual como devoto de Krishna, hace que todo esto tenga como mucho más significado en términos generales que un logro académico y nada más, sino que esto es no solamente una escritura muy importante para una tradición filosófica, sino que es una guía práctica para el día a día. En este caso, el verso que nosotros vamos a ver está dentro del capítulo 8, que se llama Alcanzando al Supremo, donde Krishna le explica a Arjuna, todo el Bhagavad Gita es una conversación entre dos personas, entre dos primos, que después se vuelve una relación de amistad y después una relación espiritual. Y en los principios del Bhagavad Gita, Arjuna le plantea como ciertos cuestionamientos que tienen que ver con los deberes, con la vida material y bueno, y distintos pros y contras de tomar determinadas decisiones en la vida. Entonces Krishna, la suprema personalidad de Dios, lo va guiando en distintas escaleras para que él vaya generando una comprensión más profunda del conocimiento trascendental. Y en este caso, el capítulo de Alcanzar al Supremo habla de cómo uno puede obtener la liberación, ¿no? Cómo uno puede tener moksha, cómo uno puede llegar a distintos planetas celestiales y cómo en última instancia uno puede romper el ciclo de nacimientos y muertes y llegar a la morada original del alma espiritual, que es nada más y nada menos que de vuelta con Krishna. Entonces, el texto 26 dice así. Primero voy a leer el sánscrito original, y después la traducción y el significado que nos dejó Srila Prabhupada, y después haremos una pequeña reflexión acerca de esto. Dice: Sukha Krishni Gati Ate Jagata Shaspate Mate Ekaya Yati Anabritim Anyayartate Punaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Traducción: de acuerdo con la opinión védica, hay dos maneras de irse de este mundo, una en la luz y la otra en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa, pero cuando se va en la oscuridad, sí lo hace. Significado dice: la misma descripción de la partida y regreso la cita el Acharya Baladeva Vidyabhushan tomándola de el Chandagoya Upanishad, canto 5, capítulo 10, versos del 3 al 5. Aquellos que son trabajadores fruitivos y especuladores filosóficos, desde tiempo inmemorial han estado yendo y viniendo constantemente. De hecho, ellos no logran la salvación final porque no se entregan a Krishna. Si el significado es cortito, personalmente considero que tiene una gran... eh, o sea, valga la redundancia, es un significado que tiene gran significado, en el sentido que tiene mucho contenido. No es como que en muy pocas palabras puede sintetizar cosas que son muy importantes, ¿sí? En un principio habla de algunos tipos de personas. Habla de aquellos que son trabajadores fruitivos y especuladores filosóficos. Y entonces pensemos un poquito quiénes son los trabajadores fruitivos y quiénes son los especuladores filosóficos. Entonces, en este sentido, Prabhupada cataloga a
quienes son trabajadores fructíferos, a toda aquella persona que trabaja para obtener un resultado, ¿sí? Puede ser cualquier persona, o sea, cualquier persona que ejecuta una actividad para poder tener un resultado a cambio, eso es una persona que es un trabajador frutivo, ¿sí? Que vive del fruto, que es la gran mayoría de la población de este mundo. Y después hay otro sector que él menciona que son los especuladores filosóficos, ¿sí? Los especuladores filosóficos podríamos decir que son aquellas personas que se dedican a la filosofía o al pensamiento, que de alguna manera están son un sector de la población que está un poco más elevado que el trabajador frutivo. Sin embargo, Krishna explica que más allá de que uno trabaje para poder obtener algo a cambio, y que el especulador filosófico se tienda a pensar y a tratar de expandir su conocimiento filosófico, igual es especulación, porque no se basa dentro de una ciencia, sino que es como algo, cuando hablamos de ciencia, hablamos de una ciencia perfecta, que es la ciencia de Krishna, ¿sí? La ciencia a la cual nosotros estamos acostumbrados en este mundo material es ciencia según los parámetros materiales, o sea que está sujeta al método científico y que bueno, puede obtener resultados que el día de mañana a través de otro tipo de investigación pueden cambiar, si el método científico justamente lo plantea en esos términos. Entonces, no es que valga menos ese tipo de ciencias, sino que son dos tipos de conocimientos y ciencias distintas. La ciencia espiritual es absoluta, más la ciencia material no es absoluta y está sujeta a cambios. Entonces, Prabhupada habla de estos dos sectores de personas que están en la sociedad, que son aquellos que trabajan y aquellos que piensan, tal vez, o que son un poco más eruditos, pero que en última instancia estas dos personas, o estas dos categorías de personas, más allá de que, porque hay un detalle, no es que Prabhupada menciona y dice personas fruitivas buenas, personas fruitivas malas, pensadores filosóficos malos, sino que, o sea, no los cataloga moralmente, sino que solamente habla de su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que estas personas, supongamos que, tomamos el ejemplo de un trabajador frutivo. Un trabajador frutivo puede ser una persona que gana un salario, una persona que es un asalariado o que gana cualquier trabajador, tipo, todas las personas que trabajamos y ganamos un salario o una remuneración. eh, y tal vez esa parte de esa remuneración hace donaciones, hace filantropía, ¿no? Más allá de que sus valores sean valores muy elevados, sean buenos, sean valores humanos muy profundos y de hecho tengan como un acompañamiento muy hermoso para construir una sociedad mejor y tratar de transformarla en términos materiales y demás, no deja de ser una actividad la cual está atada a una reacción de esa actividad, por lo que sigue siendo un trabajador frutivo. Entonces está atado de alguna manera a el ciclo de nacimientos y muertes igual. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a ver un poquito más en fondo cuando terminemos de analizar el significado. No hay un trasfondo espiritual, no hay una conciencia, hay una conciencia material, pues no hay una conciencia de Krishna, no hay una conciencia espiritual o trascendental detrás de la ejecución de esa actividad. Y lo mismo pasa con aquellos que son especuladores filosóficos, ¿sí? O sea, el especulador filosófico puede pretender que puede llevar adelante un montón de reflexiones que pueden de alguna manera hacer que su vida, ellos pueden tal vez entender más cuestiones de la vida para tratar de aminorar las lamentaciones que pueden tener, porque aquella persona que entiende por qué pasan las cosas tiende a sufrir menos, ¿no? Si yo de pronto entiendo que hoy está lloviendo, me puedo poner triste, pero si puedo entender que hoy está lloviendo porque hay ciclos del clima, entonces bueno, digo, bueno, está bien, mañana va a salir el sol, entonces no me voy a poner triste porque está lloviendo. Entonces a medida que uno va creciendo en un conocimiento, puede estar menos sujeto al sufrimiento porque uno entiende eso, las variables. Ahora, eso no lo libera del sufrimiento de manera completa, de manera absoluta, y menos que menos lo libra del ciclo de nacimientos y muertes. ¿O qué decir de la muerte? O sea, no lo libera tampoco de la muerte. O sea, uno puede estar pensando hasta el infinito, puede filosofar y puede leer a pensadores muy contemporáneos. Sin embargo, nada de eso va a hacer que uno no esté sujeto a las reglas de este mundo material, que es crecer, envejecer, enfermarse y en un momento dejar el cuerpo. Entonces, cuando Prabhupada habla de estas categorías de personas, está hablando de dos grupos de personas que, o sea, son muy valorables, pero que vuelven. O sea, cuando habla de que vuelven es que una vez que dejan el cuerpo y dejan este mundo material, vuelven inmediatamente al mundo material. Y después continúa diciendo, esto dice, es desde tiempo inmemorial, o sea, que van yendo y viniendo constantemente.
Y dice, ellos no logran la salvación final porque no se entregan a Krishna. Entonces, ¿quién sí puede efectivamente liberarse del ciclo de nacimientos y muertes, volver a la morada eterna? Es aquel que se rinde a Krishna. Y estaría bueno entender qué es rendirse a Krishna, más cuando Prabhupada en este significado dice, estas personas se rinden a Krishna, y está hablando de que ejecutan tareas. O sea, no es que son personas que están de pronto, qué sé yo, inertes en el éter, entonces no ejecutan ningún tipo de tarea, sino que todo lo contrario, activamente hacen cosas. Entonces, si hacen cosas, ¿cómo es que pueden hacer cosas rindiéndose a Krishna? Y eso, si bien tal vez se puede explicar de una manera dentro de todo simple, obviamente es algo complejo, porque hablamos de con la conciencia con la que nosotros ejecutamos las actividades. Entonces, esta persona, por ejemplo, tomamos el caso que mencioné hace un poquito, que es aquel que es filántropo, aquel que es un filántropo y que dona parte de su salario a comedores populares, a las iglesias, o compra ropa para los más necesitados, o hace ollas populares, ¿no? Como, o sea, como que rinde de pronto su salario no al disfrute de sus sentidos más burdos, sino que lo hace en pos del beneficio de otras personas. De una manera muy, muy sutil, o sea, algo casi imperceptible, esta persona disfruta de los resultados de su trabajo. Porque aquella persona que, lógicamente, se empieza a rendir a las demás personas, ¿no? En estas actividades que acabo de mencionar, obviamente tiene una satisfacción. Cualquiera se pondría contento de que una persona que no tenía para comer, de pronto uno participa o auspicia una comida, una olla popular, y esa persona tiene algo para comer. Una persona que estaba pasando frío, ahora gracias a que yo pude rendir el fruto de mi trabajo, a poder comprarle una prenda con la cual se pueda abrigar, claramente yo voy a disfrutar de eso, ¿no? Es un disfrute en una modalidad muy alta, podríamos decir una modalidad de la bondad, ¿no? Es una, como que las actividades se pueden dividir en tres aspectos o tres modalidades de la naturaleza material, donde tenemos la ignorancia, que es donde yo ignoro completamente todo lo que pasa y vivo completamente adormecido, tanto incluso de la realidad material como de la espiritual. Puedo estar en una modalidad pasional, donde hago todo porque necesito hacerlo y lo único que me interesa es ver el resultado en lo inmediato, por eso es pasional, es emocional, como que uno de pronto es esclavo de su corazón, en un punto, ¿no? Como de los impulsos del corazón. O puedo estar en la plataforma de la bondad, donde yo trato de que todas mis actividades estén dentro de un grupo de valores que son valores altos, pueden ser valores humanos como la compasión, bueno, etcétera, etcétera, como distintos valores humanos muy superiores. Ahora, no dejan de ser, no dejan de ser materiales en un punto, porque aquellas personas a las que yo puedo eh, brindarles algún tipo de vamos a decir, de caricia material, ¿no? O sea, de poder aliviar sus penas por un determinado tiempo, van a volver a tener hambre, van a volver a estar en una situación compleja, incluso en un momento van a dejar este cuerpo, van a dejar este mundo material. Entonces, la idea de la práctica de la conciencia de Krishna es, si bien uno puede decir esto está muy bien y estaría bueno hacerlo, poder imprimirle a esa modalidad de la bondad, de esas actividades que uno puede hacer de trabajo fruitivo en la modalidad de la bondad o de una especulación filosófica en la modalidad de la bondad, que puede ser una persona que realmente quiere saber por qué es que pasan las cosas para poder incluso buscar a Dios, ¿no? En un sentido. Se dice que todos buscamos a Dios de alguna forma, nada más que lo encontramos en formas más cubiertas, ¿no? Entonces como que recurrimos a aquello que conocemos y tratamos de encontrar a Dios en esos lugares. Entonces, estos dos grupos de personas son personas que, si bien hacen actividades materiales que son muy, muy favorables y alivian situaciones materiales de muchas personas, no son situaciones absolutas, no son soluciones absolutas, porque sus actividades no están dentro de términos de absoluto. Entonces, ¿cómo podrían ser actividades que sí sean soluciones absolutas? Y bueno, Krishna, justamente como es el absoluto, él plantea que si uno se rinde a él y sus actividades las rinde a él, cualquier tipo de actividad la puede espiritualizar y la puede rendir a Krishna, entonces de esa manera esa solución va a ser absoluta. En la parte final donde dice porque no se entregan a Krishna, en un punto
yo me imagino a Prabhupada pensando, qué lástima que no se entregan a Krishna, porque son personas muy favorables. O sea, es más común que personas que tienen un buen corazón y que tratan de trabajar por el bien de la humanidad sean más favorables a la conciencia de Krishna o a una vida espiritual o a cualquier tipo de proceso espiritual que una persona que no, que una persona que se dedica simplemente a la complacencia de sus propios sentidos o su propio placer, ¿no? O que solamente le importan las cosas que le pasan a uno. Entonces, ¿qué sería el proceso? ¿Cómo sería el puente para poder rendirnos a Krishna, para poder rendir nuestras actividades a Krishna y de esa manera poder romper con el ciclo de nacimientos y muertes y acceder y alcanzar al Supremo, como dice este capítulo? Bien, en primera instancia yo tengo que tratar de conocer a Krishna, porque yo no me puedo rendir a quien no conozco, ¿no? Yo tengo que de alguna manera desarrollar una relación personal con Dios para poder decidir en última instancia, si me cae bien ese Dios que quiero conocer, si vale la pena rendirme a él, ¿no? Es como, por ejemplo, si uno está en un trabajo, una persona está siendo contratada en su primer trabajo, ¿no? Y conoce a sus jefes o a las personas que son responsables de sus tareas, ¿no? De dedicarle tareas. Esa persona va primero a evaluar a su jefe, a quien le da tareas, a quien controla la situación, y va a definir si esta persona realmente es una persona que es consecuente, que dice lo que hace, que yo puedo confiar, que sé que me va a cuidar, entonces, y puedo confiar plenamente en mi jefe de tareas, entonces voy a hacer todo lo posible para cumplir con lo que él quiere, me voy a rendir a la manera en la que él hace las cosas porque considero que las cosas él las dictamina por su experiencia laboral, etcétera. Entonces, a través de esa relación de confianza es que yo me puedo rendir, ¿sí? Si eso es en un sentido una relación de servicio. Lo mismo sucede en una relación de amistad. La relación de amistad va construyéndose a medida que uno va creciendo en confianza y esa amistad se va cada vez haciendo más fuerte hasta que yo en un momento me rindo directamente a la amistad y soy una persona capaz de hacer cualquier cosa por mi amigo. Lo puedo ayudar en cualquier tipo de situación en la que esté. Entonces, digo, volvemos al punto. ¿Cómo hacemos para rendir? Tengo que conocer a esta persona. La mejor manera en la que yo puedo conocer a Dios es a través, hay varias maneras, pero entre esas maneras que hay, yo puedo mencionar tres maneras que se me vienen ahora a la cabeza. Primero y principal es conocer a él en esto. Nosotros acá tenemos el canto del Bhagavad Gita, en donde él está hablando, ¿sí? Las palabras que se encuentran aquí, yo lo voy a señalar acá, están en el sánscrito original, ¿sí? O sea que estas son palabras que Krishna dijo de sus mismos labios hace 5000 años. Entonces yo quiero conocer qué tipo de persona es Krishna. Leyendo el Bhagavad Gita, puedo entender de manera al menos teórica qué tipo de personalidad tiene. Porque además no es que solamente lo encontramos él hablando solo, sino que está hablando con una persona, con un amigo de él. Entonces, nosotros podemos ver cómo la relación entre Krishna y su amigo va fortaleciéndose, se va haciendo cada vez algo mucho más fuerte. Entonces yo de ahí puedo, usando mi criterio, digo, bueno, está bueno esto que está haciendo Krishna, porque Krishna lo está reayudando a Arjuna. A mí me gustaría que Krishna me ayude. Entonces, en primera instancia, ahí tenemos una opción en la cual podemos acceder a conocer a Krishna a través de las propias palabras que él dijo. Otra manera de conocer a Krishna es conocer a quienes lo conocen a Krishna. Si yo, por ejemplo, no sé, quiero ser amigo de una persona y puedo preguntarle a los que están alrededor de él y discúlpame, esta persona, ¿cómo es? Contame un poco acerca de él. Quiero saber cómo es él, pero no tengo la confianza para ir y preguntarle directamente. ¿Quién es esta persona? Entonces, las personas que lo conocen me van a contar, bueno, a él le gusta esto, le gusta lo otro, esto no le gusta, tiene este tipo de aficiones y actividades. Y estas personas que lo conocen a él son los devotos de Krishna. Aquellos devotos, aquellos Vaishnavas, Vaishnavas son, se le dice a aquellos que son adoradores de Vishnu, o sea, devotos de Vishnu o de Krishna en el mismo sentido. Entonces, si yo me hago amigo de los Vaishnavas, voy a también hacerme amigo de Krishna en última instancia. Entonces, si yo puedo ver en los Vaishnavas cualidades que yo veo que él tiene o que él describe en su personalidad en la escritura,
puedo ver que son personas misericordiosas, que son personas con conocimientos profundos de filosofía, que son personas con valores humanos muy destacados, que son personas entregadas, que no esperan nada a cambio, ¿no? Que muchas, muchas buenas cualidades que tienen los Vaishnavas. Entonces de esa manera yo me puedo conocer a Krishna a través de quiénes son sus devotos, o sus amigos, o sus hijos, o sus más profundos conocedores. Y en este caso, lo recomendable es conocer a aquellos Vaishnavas que son más elevados, como maestros espirituales de nuestra institución, devotos que hace muchísimo tiempo que en nuestra comunidad, en Argentina, en Buenos Aires específicamente, yo tenía la oportunidad de conocer devotos con más de 30 años de trayectoria, que son un ejemplo para todos aquellos que quieren practicar vida espiritual, que han rendido su vida, su familia, su trabajo, sin renunciar a esas actividades, o sea, manteniendo esas actividades y cumpliendo sus deberes, rindiéndose a Krishna. Yo conozco muchos de esos devotos y estoy muy contento de que Krishna me haya puesto ese tipo de devotos para poder conocerlo más a él. Y en última instancia, una herramienta que también se me ocurre que es clave para poder entender a Krishna es el canto de su santo nombre. Yo a través del canto de su santo nombre puedo conocerlo de una manera más íntima porque es una conversación que yo tengo directamente con él. Acá, si la cámara me acompaña, les voy a mostrar. Esto que yo tengo aquí en mis manos es una bolsita que adentro tiene lo que se dice japa mala o un rosario. Esto se puede utilizar para poder cantar los nombres de Krishna. Si yo puedo agarrar una de las cuentas, ¿sí?, que tengo aquí, y puedo cantar el Mahamantra Hare Krishna, que es el gran mantra. Mantra quiere decir, viene de man, que es mente, tra de trayate, que es liberación. Entonces, son cantos o son rezos, si se le puede decir, que liberan la mente. Y este es el gran mantra que libera la mente. Entonces, si yo utilizo esta herramienta para poder cantarle a Dios sus nombres, lo llamo por su nombre, es como que lo estoy invitando a mi vida, a mi corazón, a mi familia, a mis finanzas, a mis problemas. Lo invito a Krishna a mi vida, ¿no? Entonces yo puedo cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, de una manera concentrada, ¿sí?, que no sea una manera mecánica, sino en la intimidad de mi lugar donde yo estoy habitando y pienso en su forma, pienso en sus devotos, pienso en lo que él dice en el Bhagavad Gita y voy tratando de nutrirme de su nombre. Krishna viene, Krishna se hace presente en la vida de uno y da señales. Entonces, esas tres formas que yo creo que acabo de mencionar son elementos muy muy prácticos porque son cosas que actividades que yo puedo ejecutar en lo concreto, que me van a dar a mí una perspectiva de conocerlo a Krishna, ¿no? Y una vez que uno lo conoce a Krishna, se rinde. Se rinde, no sé si automáticamente, pero es natural, porque Krishna es lo supremo, o sea, es Dios, está lleno de amor, lleno de bienaventuranza, lleno de conocimiento. Entonces, Krishna, la palabra Krishna es el supremo atractivo. Entonces, si yo conozco a alguien y me intereso por alguien que es el supremo atractivo y empiezo a saber cómo es, cómo se viste, cómo habla, cómo se llama, cuáles son sus apodos, quiénes son sus amigos, y me empiezo a interiorizar en su vida, y si lo hago de manera sincera, en un momento caigo enamorado. Me enamoro de Krishna porque empiezo a descubrir la maravillosa persona que es él. Y no solamente la maravillosa que es él, sino cuánto él me ama a mí. Cuánto él está obsesionado para que yo vuelva con él. En las escrituras, Prabhupada explicaba de que uno se puede acercar a Krishna a dar un paso, pero Krishna después da más 100 pasos, 108 pasos adelante. Entonces yo hago un pasito y Krishna hace como la mayor parte del trabajo para poder conocernos. Entonces, para poder rendirse a Krishna, si yo trato de conocerlo de manera sincera y busco poder tenerlo a él cerca de mi corazón y trato de servirlo de la manera más sincera que pueda, en un momento me voy a terminar rendiendo. Es como que es natural, es una consecuencia natural de querer conocer a Krishna, es terminar enamorándose y rindiéndose a él. Ahora, no estoy diciendo que esto sea un proceso inmediato, porque es un proceso que lleva
años o vidas. ¿Por qué lleva años o vidas si me acabas de decir que es algo hermoso y que si yo lo conozco? Bueno, porque uno tiene que trabajar también en la parte de la sinceridad de uno. Cuando yo empiezo a tratar de rendirme a Krishna, veo que rendirme a Krishna en un sentido funciona porque mi vida empieza a armonizarse. Empieza a tener una estructura que es la estructura del centralismo de Krishna. Como todo gira en torno a Krishna, es una organización de mi vida que de pronto está en la perfección de los términos. Entonces cuando mi vida se empieza a armonizar y empieza a ver de que hay como un orden en las cosas, empiezo a creer de que el orden de las cosas es lo que a mí me está haciendo, dando paz, y no lo que provoca el orden de las cosas. No sé si lo voy a explicar de vuelta. Yo puedo estar pensando que lo que yo considero como una vida armónica es la armonía misma y no aquello que es la razón de la armonía. Y eso suele ser un engaño en el cual uno suele caer y puede cometer un retroceso en su vida. No un retroceso en su vida espiritual porque no hay un retroceso en realidad, pero uno puede como olvidarse momentáneamente. Es como andar en bicicleta. Uno en un momento capaz se olvida, pero una vez que te vas a la bicicleta de vuelta y empiezas a pelear, te acordás de vuelta todo lo que en un momento aprendiste. Hay otro ejemplo que podría poner que es tal vez cuando uno está tomando una medicación, ¿no? Si uno, por ejemplo, no sé, tiene una infección, digamos, y entonces empieza a tomar antibióticos, claro, la infección empieza a bajar todos los síntomas, o sea, la acción del antibiótico empieza a sanar esa infección, por lo que consecuentemente empieza a bajar mis síntomas, como pueden ser la fiebre, el malestar, demás. Ahora, yo empiezo a sentir bien y digo, ah, listo, ya estoy curado, y dejo de tomar la medicación, ¿no? Y bueno, después tal vez uno puede llegar a tener un retroceso, ¿no? Es como que de pronto esa infección puede volver si yo no sigo la prescripción médica concreta y puedo tener un problema. De esa misma manera a veces yo puedo estar en ilusión, vamos a decir, yo puedo estar engañado por la tranquilidad de las cosas. Si yo trato de entrenar a la mente en mi proceso de conciencia de Krishna para entender que la causa y la razón de la armonía que yo puedo tener en mi vida cuando me empiezo a rendir a Krishna es por Krishna y no es porque yo esté haciendo algo mejor o peor, sino porque yo me estoy rindiendo a Krishna y trato de mantener esa conciencia de Krishna, es que puedo en algún momento terminar de rendirme 100% a él. ¿Sí? Pues es un proceso que lleva muchísimo tiempo, como acabo de mencionar. Entonces, como para poder resumir un poco la idea de esta presentación, que tampoco me quiero extender mucho más, es que uno debe rendirse a Krishna, ¿no? Y que si uno puede rendirse a Krishna y hacer las cosas para él con conciencia de Krishna, en las múltiples formas que acabamos de revisar en esta charla, sin duda yo voy a poder obtener esa meta que quiero, que es alcanzar al Supremo, ¿no? Y poder obtener ese ticket de vuelta a casa, ¿no? Y una cosa más que me gustaría mencionar en cuanto al significado de este capítulo es que quienes somos muy caídos o quienes tratamos de llevar adelante nuestra vida espiritual como podemos, con lo que tenemos, deseamos en un punto la liberación. Deseamos el escape de no sufrir más este mundo material y sus cuestiones complejas, ¿no? O sea, tantas cosas que hay que nos hacen mal. Pero en un punto hay personas que se han rendido a Krishna de tal manera y han avanzado en un proceso espiritual tan severo, estas almas tan importantes en la historia de nuestra escuela de pensamiento filosófico, que no están tan interesadas en la liberación, sino que ellos lo que quieren es servir a Krishna vida tras vida tras vida. No importa si vuelven a este mundo material, porque su conciencia de Krishna es tan plena y tan pura que en un punto ya no desean más la liberación, sino que quieren servir a Krishna. Su liberación es servir a Krishna. Yo lo considero algo muy muy elevado. Personalmente no creo que pueda en algún momento tener esa conciencia. Yo creo que mi proceso espiritual personal va a estar en un momento en querer liberarme y poder volver de vuelta a casa. Pero es algo que yo creo que es muy bueno tenerlo en cuenta, porque es qué tan profundo Krishna puede calar en la vida de una persona al cual
el sentido común más válido, que es el de que no querer sufrir más, de pronto está superado por una conciencia mucho más profunda, que es la del amor puro por Krishna, Prema Bhakti. Entonces, si yo puedo tomar eso como ejemplo, eh, puedo tener un camino con una dirección en la cual estoy buscando la liberación, pero no cualquier tipo de liberación, estoy buscando la liberación para irme con Krishna. Y eso ya es mucho más avanzado que la gran mayoría de la población. Y en un punto, yo creo que todas aquellas personas que están llevando una vida espiritual en pos de poder volver con Krishna, bueno, nuestro deber es poder no solamente hacer nuestro mejor esfuerzo a nivel personal, tanto en nuestras lecturas, como en nuestra meditación, como en nuestro servicio, como en la relación interpersonal con otros practicantes de vida espiritual, con otros devotos, con otros Vaishnavas, sino que también es importante poder difundir esta filosofía al mundo, ¿no? De alguna manera, en cualquier lugar, en el espacio de trabajo donde uno esté, en el espacio de estudio, ¿no? En cualquier lugar donde uno tenga un lugar de participación en su inserción social, debe de alguna manera poder contarle a la gente acerca de este hermoso camino espiritual. Y paradójicamente, la mejor forma de difundir este camino espiritual es conociéndose con las personas, siendo un buen ejemplo de los valores espirituales que Krishna plantea en el Bhagavad Gita. De esa manera, las personas que se pueden sentir atraídas por esos valores, ese proceso espiritual y esa cohesión y coherencia entre lo que nosotros predicamos y lo que nosotros hacemos, lo que va a terminar dando por resultado es que las personas se sientan atraídas al Krishna que nosotros le estamos presentando. Que es un Krishna, bueno, que nos ama y que quiere que nosotros volvamos con él. Entonces considero que es muy importante estos espacios donde uno puede hablar acerca de nuestro proceso espiritual, de Krishna, y poder contárselo a otras personas también, que es muy muy importante. Así que bueno, yo voy a dejar por aquí. Agradezco muchísimas gracias a los devotos que administran las clases, en este caso a Prabhu Chitrak, le agradezco muchísimo por haberme invitado. Y bueno, si Krishna quiere, en algún momento estaré nuevamente brindándoles una facilitación de algún verso del Bhagavad Gita. Así que muchísimas gracias por estar acá presentes del otro lado, les agradezco muchísimo. Hare Krishna.